a todos los asistentes que os habéis podido incorporar, que os habéis conectado a estas horas de la tarde. En segundo lugar, agradecer a los tres ponentes que tenemos hoy, a Carlos Castro, que es el director de Ava Books, a José Manuel Sáez, que es desarrollador también de la empresa Ava Books, a Héctor Penacho, que es director financiero y de recursos humanos del Estadio Venecia, y por supuesto un agradecimiento muy especial a FEDE y al Gobierno de Aragón, a la Dirección General de Deportes, que junto con GEDA, con la Asociación de Gestoras y Gestores del Deporte de Aragón, somos quienes hemos organizado esta webinar, que esperemos que sea muy satisfactoria para todos los que la estáis escuchando. Comentar brevemente que desde GEDA esta es la última acción formativa que hacemos en este año 2025, un año muy intenso de actividades que comenzamos con actividades muy técnicas de gestión de césped artificial, iluminación, eficiencia energética, con nuestros premios, foro de colaboración público-privada y hace muy poquito con nuestro simposio aragonés de gestión del deporte. Un año intenso que ya digo que culminamos con esta acción formativa y que da cuenta un poco de la importancia que tiene hoy en día la formación y el estar permanentemente actualizados en temas tan importantes como el que vamos a tratar hoy, ¿no? La facturación electrónica en las entidades deportivas aragonesas. Así que sin más, cedo la palabra a Fede del Gobierno de Aragón para que diga también unas palabras y comenzaremos con la webinar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias Jesús, muchas gracias tanto a Carlos como José Manuel como Héctor Penacho y a cada una de las entidades que ha comentado Jesús, porque, bueno, pues la verdad es que sí que esta jornada en la que, bueno, pues también daros la bienvenida a todas y a todos que estáis desde casa, vía online, la propuesta que nos hizo GEDA sobre esta jornada y el resto de jornadas que colaboramos con la Asociación Aragonesa de Gestores de Deporte son magníficas, pero esta en concreto es vital, creemos vital desde la Dirección General de Deportes el poder convocarla y que, bueno, tanto clubes como entidades asociativas puedan estar informadas desde última hora, ¿no? Las normativas y las necesidades que precisa este ámbito, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues sin más dilación, paso la palabra a Carlos para comenzar esta webinar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias Jesús, Fede, mis compañeros José Manuel y Héctor. Vamos a tratar de explicar cómo va a afectar la facturación electrónica a las entidades deportivas. Nada, deciros que probablemente todos los que estáis conectados al webinar sabéis que la obligatoriedad de implantar la facturación electrónica se ha retrasado del 1 de enero de 2026 a 1 de enero de 2027, con lo cual tenemos un año más de margen porque el gobierno así lo ha decidido, pero nosotros, como ya teníamos programado el webinar y lo consideramos que da igual que se haga ahora que más adelante, hay que hacerlo y sigue habiendo un gran desconocimiento en el sector, pues creemos positivo hacer este webinar, ¿vale? Bueno, la facturación electrónica, ¿no? ¿Qué podemos decir de la facturación electrónica? Que nos suena casi a otro idioma, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una sesión en la que va a explicar Héctor Penacho como caso de éxito en Stadium Venecia cómo lo han implantado allí, ¿vale? Luego José Manuel como desarrollador de Avaibook Sports, que es la misma compañía en la que trabajo yo de director, va a explicar un poco el flujo técnico de cómo él ha ido trabajando en la adaptación hacia cómo facturamos en Avaibook Sports hacia nuestros clientes con facturación electrónica. Y después, posteriormente, terminará Héctor con su presentación de nuevo, ¿vale? Deciros que la estructura de la sesión va a ser esa, va a hablar Héctor, José, de nuevo Héctor, y que podéis hacer cualquier pregunta en cualquier momento en el chat, pero que las preguntas las leeremos al final, ¿vale? Al final será cuando pasaremos con las preguntas, ¿vale? Y... nada, yo solo quería comentaros el tema del cambio, el cambio en las organizaciones, ¿no? ¿Por qué ocurre el cambio? Que es algo que sin duda la facturación electrónica va a implicar en un cambio importante, ¿no? Bueno, al final el cambio viene a veces por necesidad de producto de negocio, a veces por prácticamente por imposición, ¿no? Como es este caso, en este caso
por normativa tenemos que hacer un cambio en nuestras empresas, compañías, federaciones, clubes, lo que sea. Am, y es importante entender que lo tenemos que hacer y que tenemos que hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Es normal que haya una cierta resistencia al cambio porque hay miedo a lo desconocido, hay una pérdida de control en nuestros procesos a veces o tenemos unos hábitos muy arraigados, ¿no? Em, pero hay un miedo al cambio que es natural, pero lo que queremos con este webinar es que tengáis menos miedo a ese cambio, que lo conozcáis, que entendáis mejor qué es por qué hay que hacerlo, que no nos quedemos con que es que me obligan a hacerlo, sino que es que además hacerlo es positivo, lo vais a ver, tiene unas consecuencias positivas el adaptarnos a la facturación electrónica para todos y todas. Y, y en resumen, pues bueno, vamos a tratar de aportaros un poquito de luz, ¿no? El cambio es inevitable, la resistencia es natural, el miedo al cambio también lo es, pero vamos a tratar de ayudaros en este proceso. También al final vamos a dejaros nuestros datos de contacto para que si alguien más adelante necesita contactar con nosotros pueda hacerlo. Y antes de dar paso a Héctor, nada, comentar que la sesión está siendo grabada y que os la pasaremos también a todos los inscritos al webinar por correo electrónico durante pues, el día de mañana. Probablemente os enviaremos el enlace para que, si por lo que sea os tenéis que desconectar, pues podáis continuar con la presentación, ¿vale? Así que nada, Héctor, cuando quieras, comparte tu pantalla y procede con la presentación. Pues compartimos. Vale, ¿lo veis todo bien? Perfecto. Venga, fenomenal. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a GEDA y a Gobierno de Aragón por la organización de este webinar y por invitarme a compartir este tema que nos está dando muchos quebraderos de cabeza en los despachos de los diferentes clubes, la facturación electrónica y Verifactu. Son dos conceptos que los usamos de manera indiferente y hay que saber un poco diferenciar ambos y ver también un poco su vinculación, ¿vale? Como ya me han presentado los compañeros, soy Héctor Penacho, trabajo desde hace más de 8 años como director financiero y de recursos humanos en Stadin Venecia y voy a tratar de que no sea esto una clase de normativa, sino ayudaros un poco a traducir y a aterrizar esta normativa al día a día de vuestros clubes o entidades deportivas, ¿vale? Por tanto, el objetivo de la sesión ya no solo es un poco doble. Por una parte es aclarar qué es Verifactu y qué es la factura electrónica obligatoria entre empresas, ¿vale? Porque aún aparecen, como os decía antes, en los mismos titulares, pero responden a lógicas distintas. Y por otro lado, es aterrizarlo todo esto al terreno de juego vuestro de los clubes y entidades deportivas desde la pequeña asociación o el club más pequeño de barrio hasta entidades como puede ser la nuestra, esta en Venecia, que tienen una estructura empresarial ya más contundente. La idea de aquí, la idea es salir de aquí con tres cosas claras. ¿Qué me afecta ya? ¿Qué me va a afectar seguro en los próximos años? ¿Y qué decisiones tengo que ir tomando para que todo esto no se convierta en una urgencia mal resuelta el día de mañana? En muchos casos podría haber sido una urgencia mal resuelta. Yo digo afortunadamente para los que nos toca gestionar porque estábamos ya con el tiempo de descuento, porque nos quedan unos meses y afortunadamente pues ha habido un aplazamiento que ahora os comentaré, ¿vale? Por contextualizar un poco de dónde venimos, la realidad del sector deportivo, como ya muchos seréis conocedores, vemos una enorme diversidad desde entidades, asociaciones sin ánimo de lucro, a clubes mercantiles, fundaciones, sociedades anónimas deportivas. La amalgama es amplio y hay que saber acomodar esta normativa a cada una de nuestras entidades, ¿vale? También somos conocedores que en el mundo deportivo, en muchas ocasiones, por falta de recursos económicos,
existe mucha gestión artesanal en el aspecto de que en la parte administrativa todos somos conocedores de decenas de facturas en Word, listador de socios en Excel, recibos hechos a mano. O sea, esta parte en muchos de los casos la tenemos algo anticuada, ¿vale? De ahí poner en valor que esta norma no solo es fiscalizadora, no solo trata de perseguir al contribuyente, o no hay que verlo de esa manera, sino hay que verlo también como una oportunidad de digitalización, ¿vale? Al mismo tiempo vemos que cada vez tenemos más obligaciones, ya no solo a nivel fiscal, como comentaremos ahora, sino contable, laboral, de protección de datos, para justificar las famosas subvenciones. Vamos, que cada vez resulta más difícil este tema. Por tanto, en este escenario de presión normativa e incertidumbre, el contexto donde aparece Verifactu y posteriormente aparecerá la facturación electrónica, desde luego que no es nada fácil. En primer lugar, como os decía antes, lo interesante o uno de los objetivos de la sesión es que diferenciéis lo que es la ley CREA y CRECE 18/2002 de facturación electrónica de la ley antifraude o Verifactu, estos dos conceptos, facturación electrónica a la izquierda, Verifactu a la derecha, porque son dos cosas que vemos ligadas en muchas noticias, pero son dos temas diferentes, ¿vale? Por un lado, la ley CREA y CRECE de facturación electrónica pertenece al ámbito mercantil y obliga a que las operaciones entre empresas y profesionales se documenten con factura electrónica estructurada B2B, ¿vale? Business to business. A diferencia de que la ley antifraude 11/2021 de Verifactu regula lo que son los sistemas informáticos de facturación y dentro de los SIF o sistemas informáticos de facturación, concretamente el famoso Verifactu, ¿vale? La ley CREA y CRECE, la de mi izquierda, la que podéis ver a la izquierda, se aprobó en 2022, perdón, y es una ley que se encuentra pendiente de reglamento, ¿vale? El reglamento no está definido a día de hoy. Por contra, la Verifactu sí que tenemos, es una obligación real, ya la habréis escuchado en muchas noticias, y su entrada en vigor aparentemente se va a realizar el 1 de enero de 2027 para contribuyentes del impuesto de sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de contribuyentes, principalmente autónomos, ¿vale? Se puede resumir en autónomos. Aquí os he querido plasmar un cronograma general en el cual veáis un poco cómo se van a suceder los episodios de implantación. Aunque dependemos también, lo digo en otros círculos, del día de mañana, porque mañana se lleva al Congreso a votación, se someterá a votación a las 9 de la mañana este aplazamiento que hemos escuchado estos días atrás en todas las noticias, ¿vale? Todo apunta a que estas fechas que plasmo sean las aplicables, ¿vale? Pero no me quiero casar, como quien dice, con nada ni con nadie, ya que depende de la aprobación mañana, ¿vale? Porque las medidas que se aprueban mañana no solo afectan a Verifactu, sino que afectan a otras medidas de entidades locales, comunidades autónomas y concretamente a las competencias de Cataluña, que tienen mucho peso en esta votación y es una de las grandes preocupaciones, ¿vale? Lo que os decía, suponiendo que se vota y sale adelante, el 1 de enero de 2027 es cuando entraría en funcionamiento para quienes tributen el impuesto de sociedades. Serían todas aquellas sociedades anónimas, sociedades laborales, sociedades cooperativas y asociaciones, ¿vale? Ya para el 1 de julio sería cuando entrarían el resto de empresarios y profesionales, que serían personas físicas, comunidades de bienes y sociedades civiles. Os he dejado ahí abajo un pantallazo que veis de Agencia Tributaria, el informador Verifactu. Es una ayuda que
facilita la agencia tributaria un asistente para que vosotros podáis interactuar con él y conocer a sabiendas de vuestra tipología de sociedad qué condiciones o en qué momento sería aplicable en vuestro caso, ¿vale? En paralelo, y lo pongo a la derecha, está pendiente, como os decía antes, de reglamento, la factura electrónica B2B de la ley Crea y Crece sigue estando pendiente, ¿vale? Se dirigirá a todas aquellas empresas que facturen más de 8 millones de euros y tendrán que adaptarse en un año desde que salga el reglamento. El resto de empresas se adaptarán pasados 2 años, ¿vale? Traducido al día a día, sabemos que esto llega, sabemos aproximadamente el orden en que llegará, pero las fechas exactas de cruce, como os decía, pueden moverse, ¿vale? Esto exige prudencia, pero también que tengamos todos planificación, ¿vale? ¿Qué es un sistema informático de facturación? El acrónimo que habremos visto por ahí, SIF. La agencia tributaria lo define como un conjunto de programas y dispositivos que soportan el proceso de facturación, ¿vale? Tanto la emisión, conservación y, en su caso, la transmisión de facturas es lo que tiene que realizar. Eso incluye cualquier software de facturación que tengamos o un ERP que tengamos en nuestra entidad y todo aquel TPV conectado que genere ticket con numeración y datos de cliente, ¿vale? Todo eso abarca lo que es un sistema informático, o así lo entiende la agencia tributaria, un sistema informático de facturación. Es importante conocer este concepto, cómo lo entiende la agencia tributaria, para lo que os explicaré a continuación. ¿Qué queda fuera de un sistema informático de facturación para agencia tributaria? Pues queda fuera la factura, una factura aislada que se redacte en Word y se guarde el documento sin más, sin automatismos ni ninguna base de datos. Queda fuera en zona gris, vamos a tipificarlo de esa manera, la Excel, cualquier Excel manual, que no lo mismo que os decía antes, sin fórmulas, ni automatismos, ni bases de datos que puedan generar facturas en bloque, ¿vale? Si está montada de esa manera, quedaría fuera de un sistema informático de facturación. Vale, ¿y qué es Verifactu? Dentro de los sistemas informáticos de facturación aparece la categoría Verifactu, ¿vale? Verifactu está dentro de los sistemas informáticos de facturación. Un sistema Verifactu es aquel que, además de cumplir los requisitos técnicos, envía estos datos de estos registros de facturación a la agencia tributaria en tiempo casi real, ¿vale? En un formato XML estructurado, el cual luego mi compañero José os explicará con un poquito más de detalle en el flujo técnico, ¿vale? La factura que se emite, ya sea en PDF o en papel, el cliente va a ver un código QR tributario, ¿vale? Y una leyenda destacada en el cual aparecerá una frase tipo factura verificable en la sede electrónica de la agencia tributaria o simplemente Verifactu, ¿vale? Veréis que os he puesto ahí a mano derecha unos ejemplitos de cómo se están emitiendo las entidades que lo estamos emitiendo ya en estos momentos, gracias al soporte que nos dan nuestros proveedores de software de gestión deportiva, en nuestro caso, en el caso de Stadio, ¿vale? Por detrás de esta factura, lo importante es que hay un registro con hash, hay un encadenado que se envía a Hacienda y que no se puede borrar ni manipular y sin dejar rastro, ¿vale? Esa trazabilidad, esa inalterabilidad de la factura es lo que busca Hacienda, ¿vale? Que las facturas no sean alterables, que no se puedan modificar y que si tú en cualquier caso emites una factura y te has equivocado por lo que sea en el concepto, en el importe, en cualquier dato de la misma, tengas que hacer una factura rectificativa abono en símbolo negativo, es decir, contrarrestando esa factura errónea, y luego tengas que volver a emitir una nueva. Ya no valdrá rectificar sobre facturas existentes porque ya se habrán comunicado
a agencia tributaria, ¿vale? Hay que diferenciar Verifactu sí o Verifactu no. ¿Qué diréis? Hombre, esto, pero si nos estás encomendando a Verifactu, ¿por qué sí o no? Porque dentro de la normativa de Verifactu cabe la posibilidad de no acogerte a Verifactu, es decir, que no haya esa parte de envío en tiempo real, ¿vale? No la recomiendo, para nada la recomiendo, no por nada, sino por lo que os voy a explicar ahora. En caso de que te acojas a Verifactu, el sistema tiene que enviar el registro de facturación como regla general en un máximo de 60 segundos, ¿vale? Eso significa que con conexión normal, una venta hecha en el TPV del bar de tu club está en los servidores de Hacienda prácticamente al momento. En modo no Verifactu, como os decía, no se envía nada a tiempo real, pero sí que se obliga al contribuyente a conservar registros, eventos, hashes y a permitir el acceso a la administración del sistema, incluso con posibilidad de descarga completa de los registros si así se requiere. Es decir, Verifactu sí que es más transmisión de datos y menos obligaciones internas. En cambio, no Verifactu tiene menos transmisión de datos, pero por contra, mucha más carga de control y mucho mayor riesgo de inspección si el sistema no está perfectamente cuidado, ¿vale? La agencia tributaria se ha pronunciado al respecto y ha dicho que hará especial hincapié en estas entidades que decidan asumir el sistema de no verificar, ¿vale? Agencia tributaria, para facilitar la adopción de este sistema, ha facilitado una aplicación gratuita de facturación. En muchos de vuestros casos, o en alguno de vuestros casos, seguramente se emitan pocas facturas a lo largo del año. En esos casos, sí que veo como una opción fácil y accesible utilizar esta herramienta de agencia tributaria sin tener que invertir en un software de facturación desarrollado ad hoc o con otro de desarrollo y que puedas adquirir por un precio, aunque sea módico, pero con un mayor sobrecoste. Por tanto, sí que es interesante que entréis, le echéis un vistacillo, pero siempre y cuando, lo que os digo, tengáis una facturación limitada, ¿vale? Porque lo que es la aplicación tiene ciertas limitaciones, no integra bien con la gestión deportiva, no tiene conexiones con el banco ni realiza remesas bancarias, no se sincroniza con el programa contable en el caso de que llevéis la contabilidad con un ERP. Yo ya os digo, lo plantearía más como una herramienta de transición o para casos muy sencillos, pero no como una solución a nivel estructural de una entidad deportiva de tamaño medio grande, ¿vale? A nivel sanciones, para que veamos un poco la dimensión que tiene el asunto, la Ley General Tributaria, con la modificación introducida para este proyecto, establece sanciones de hasta 50.000 euros por ejercicio económico, ¿vale? Para el contribuyente que tenga o use sistemas de facturación que no estén debidamente certificados o hayan sido alterados cuando tenían obligación de estarlo, ¿vale? Incluso para el productor o desarrollador del software, las sanciones pueden llegar a 150.000 euros por ejercicio, ¿vale? Para que veáis un poco el calado y el impacto económico que podría llegar a tener en caso de no llevarlo a cabo adecuadamente, ¿vale? Por incumplimiento en envíos de registros o alteraciones de registros, las sanciones son inferiores, pero son proporcionales al importe de la operación, ¿vale? Es decir, si depende de la factura que hayáis dejado de emitir o que hayáis tratado de modificar irregularmente, Agencia Tributaria ha establecido un porcentaje sobre esas operaciones, ¿vale? Por tanto, olvidaros de esa frase que se dice mucho de no pasa nada, ya lo arreglará la asesoría, porque ahora sí que vamos a estar mayormente controlados y las sanciones, como podéis ver, son importantes, ¿vale? Esta es la otra parte del bloque y lo que quería diferenciar al principio de factura electrónica B2B con respecto a Verifactu.
Esta es la parte de la norma que le falta reglamento, para que me entendáis, ¿vale? Esto llegará cuando se apruebe el reglamento al año o los 2 años, como decía antes, conforme al cronograma, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues el objetivo, aquí se trata de que todas las relaciones entre empresas y profesionales, business to business, se documenten con facturas electrónicas en un formato estructurado, ¿vale? Capaz de intercambiar datos de forma automática y de registrar los plazos de pago. Ahora no valdrá o ya no valdrá enviar un PDF por correo electrónico, sino que habrá que establecer mecanismos de transmisión, pues tipo Facturae o VL, donde los campos de la factura están codificados y los sistemas pueden leerlos, se pueden leer sin intervención humana, ¿vale? Esto, ¿qué facilitará? Facilitará que la administración tenga indicadores sobre morosidad, que se vincule al cumplimiento de plazos de pago, se vinculará también al acceso a subvenciones, ayudas y concursos. Muy importante este tema en nuestro sector. Y lo que os decía, para una entidad deportiva, esto impactará especialmente en su relación, ya no tanto, como os digo, con el cliente final, sino con otro empresario profesional, dígase proveedores, patrocinadores, empresas colaboradoras, centros educativos o la propia administración pública, ¿vale? Ahora doy paso a mi compañero José, que os va a explicar un poquito lo que es el flujo técnico, las tripas de la facturación. Efectivamente. Comparto yo, sigo un poquito como queráis. Si puedes, bueno, comparto yo un momentito y ya está. Sí. Vale. Primero, nada, dar gracias tanto a Carlos, a Fede y a Jesús y también a Héctor un poco por todo lo que estamos explicando. Espero que esté siendo de utilidad. Por mi parte, pues bueno, presentarme también, soy José Manuel, como ya se ha comentado, soy desarrollador de Abaybook Sports y me he encargado un poquito más de la parte de todas las facturas, de cómo hemos estado implantando la facturación electrónica y más concretamente Verifactu, ¿no? Un poco el flujo que sigue Verifactu mayormente es que coge ese pedacito de la ley de crea y crece del formato de factura electrónica, Facturae, coge ese XML que se forma un poco con todo lo que es los datos de la factura, es decir, emisor, receptor, todos los conceptos que tenga la factura, 1, 15, los que sean, los precios y demás. Se encarga de verificar que un poco todos los precios, todos los IVAs estén de forma correcta, y luego también tiene unos códigos internos pues para clasificar, para que luego Verifactu, al leer ese archivo, pueda un poco clasificarlo, ¿no? De la manera que es correcta, ¿no? Pues por ejemplo, si es estamos intentando facturar para una persona que está acogida al BIES o que es de Canarias, pues que efectivamente pues se cumpla todo lo que se tiene que cumplir a nivel de IVA y demás. A partir de luego todo ese archivo, pues coge Verifactu, vamos a decir que lo corta en cachitos y a partir de ahí como que se los come y a partir de ahí hace todo el algoritmo que es único solo para la factura. Pero este hash aparte tiene unas particularidades, ¿no? Aparte de ser único para la factura. Y es que, como ha comentado un poco Héctor antes, hace un poco que no, que sea inmodificable y demás, pero esto todo tiene un porqué. Realmente lo que hace es que una factura por sí sola, este hash, es capaz de predecir la factura que le iba antes y la que le debe ir más adelante, aunque todavía no esté creada. Esto permite crear esa cadena, ¿no? Entonces, en el caso de que, por ejemplo, yo tengo la factura A, B y C o voy a tener la factura C, si yo modifico la factura A y le cambio simplemente el hecho de cambiarle un punto en un concepto, ya puede hacer que ese hash sea totalmente diferente y ya se rompa toda esa cadena que debe seguir esto. Entonces, Verifactu eso lo puede ver, es capaz de predecirlo.
Entonces, para evitar que se rompa esa cadena de confianza, nos obliga un poco a hacer las facturas rectificativas, que sigan respetando toda esa cadena y nos permiten eso. Dentro de Abaybook Sports, como hemos hecho un poco todo esto, ha sido con un proveedor de terceros, donde, pues bueno, a través de código hemos cogido y todos los datos de nuestras facturas y que vamos a ir generando más adelante, lo convierte a este formato de factura de XML y a partir de ahí, pues bueno, por diferentes automatismos ya conseguimos generar el PDF y demás, ¿no? Que es el caso que es correcto, ¿no? Que es ¿para qué hace este QR cuando ya tenemos toda nuestra factura de una forma correcta, ¿no? Pues bueno, esto le permite un poco al receptor, aparte de las obligaciones, de lo que ha comentado también justamente Héctor, de que tiene que venir una leyenda, ¿no? De Verifactu, como justamente sale aquí, ¿no? El escanear este QR permite, pues desde cualquier dispositivo, incluso desde el propio un lector de PDF, como desde el móvil, escanear el QR y nos llevaría en concreto a una página de agencia tributaria donde nos indicaría justamente este cuadrito verde que nos dirían que efectivamente la factura es encontrada y que está bajo el régimen. Esto, pues bueno, a nosotros como emisores nos da un poco esa tranquilidad y seguridad de que la factura es válida, de que es correcta y podemos decir de que en caso de que nos venga en un primer lugar, aparte de que ya la tiene en general toda la agencia tributaria y demás en corriente, como ha dicho, en menos de 60 segundos, ya sabe que está ahí y cuál debe ser la siguiente, pues nos da esa tranquilidad, ¿no? De que no van a venir pidiéndonos más datos o tal, porque simplemente ya lo tiene todo ello, ¿no? Y realmente no me he querido meter mucho en embrollo, pero es un poquito así, a grosso modo, cómo es un poco el flujo técnico de todo lo que es Verifactu, ¿no? Realmente, pues le vuelvo a hacer la palabra a Héctor y que continúe. Vale. ¿Lo veis bien ahora, compañeros? Sí, ahora sí, Se ve ahora sí. perfectamente. Vale, fenomenal. Vale. Habiendo pasado ya la parte normativa, ineludible en cosas en temas de contabilidad, fiscalidad y demás, lo que os decía al principio, el objetivo que queríamos alcanzar con esta webinar era realizar ese aterrizaje en vuestros clubes deportivos. Para ello, os he querido plasmar en esta diapositiva una especie de hoja de ruta, ¿vale? Para que esperemos, afortunadamente, tengamos todo el año 2026 para poder realizar esta implantación sin prisas, pero también sin pausa, de la siguiente manera, ¿vale? Os propongo la siguiente hoja de ruta en 4 pasos, ¿vale? Aplicable a casi cualquier entidad deportiva. El primer paso sería una fase de diagnóstico, ¿vale? De los procesos actuales, ver quién factura, con qué herramientas, qué tipo de ingresos, qué volúmenes tenemos, ¿vale? Analizar un poco la situación de nuestro club, ¿vale? Por otro lado, tendríamos que hacer un trabajo de ver un mapa fiscal y ver de las operaciones que realizamos, cuáles están exentas, no exentas, cuáles se realizan B2C, business to empresa con cliente o empresario con empresario, la obligación o no de facturar, realizar ese análisis. Y en tercer lugar, en realizar una parte de estrategia en la cual decidiríamos si queremos adherirnos a Verifactu cuando toque, en principio para enero del 2027, qué software usaremos y con qué calendario de implantación. Y posteriormente, lo que os decía, a falta de reglamento, es cuando habría que ver para la facturación electrónica B2B, elegir una plataforma o solución propia de asesoría de algún clúster deportivo, pensando en federaciones, ayuntamientos y demás, ¿vale?
Os he querido plasmar en esta diapositiva, dibujar un mapa de ingresos típico. En la parte superior izquierda lo podéis ver. Una entidad deportiva habitualmente tiene cuotas sociales, cuotas de socios. Realizamos actividades deportivas por las cuales cobramos unas cuotas de escuelas, de cursillos, de campus. Luego también tenemos alquiler de instalaciones, tenemos patrocinios y publicidad, tenemos subvenciones y tenemos otros servicios, vamos a decir, los complementarios dentro de la amalgama de servicios de nuestras entidades, ¿vale? Os quiero hacer este resumen de servicios prestados por nuestras entidades porque habría que hacer ese análisis de separar lo exento de lo no exento, lo que se hace con cliente final y lo que se hace con empresa, ¿vale? ¿Para qué? Para luego darle ese enfoque fiscal, ¿vale? Fiscalmente muchas entidades deportivas se encuadran en el régimen de entidades parcialmente exentas del impuesto de sociedades. En el caso nuestro de Stalin es así. O incluso en el régimen de la Ley 49 de 2002 de entidades sin fines lucrativos e incentivos para el mecenazgo, ¿vale? Eso significa que una parte de sus ingresos, los vinculados a la actividad propia principal, como cuotas de actividades deportivas, promoción de deporte, competiciones internas, pueden estar exentos de impuestos de sociedades y que no obligan a emitir factura individual, sino que simplemente con un recibo en la actualidad sería válido. Pero cuando hablamos de patrocinios, publicidad, alquileres a terceros, servicios de restauración, venta de material deportivo, merchandising, ahí sí que estamos claramente en el terreno de una actividad económica sujeta y no exenta, ¿vale? Con obligación de facturar y de actuar como cualquier otro empresario, ¿vale? Esta diferenciación nos sirve para preguntarnos, ¿Verifactu cuándo entra Verifactu en mi club? Pues para las operaciones exentas de IS, de impuesto de sociedades que os comentaba, como cuotas de socios y servicios estrictamente vinculados a la promoción deportiva, no quedan directamente bajo Verifactu, ¿vale? Si no se apoyan en un sistema informático de facturación. Es decir, si tenemos un sistema informático de facturación implantado, sí que entraría Verifactu. En caso de que no lo tengamos, podemos seguir con los métodos vamos a decirlo, de abajo de la diapositiva de Word, Excel y demás, ¿vale? En cambio, Héctor, para las operaciones... perdona, ¿Sí? creo que estás compartiendo el guión y no la presentación. Vale, perdón. Pues hacemos el cambio. Ahora sí, perfecto. ¿Ahora se ve, Carlos? Sí, perfecto. Me había ido. ¿Ahora lo veis? Sí, Vale. Lo que os decía, para aquellas operaciones sujetas a impuesto de sociedades, todas que comentábamos de alquileres, merchandising, patrocinios y demás, estas sí que quedan afectadas directamente por los problemas informáticos de facturación y sí que habría que emitir facturación con ellas, ¿vale? Con un software de facturación. Vale. Aquí está. Vale. Por tanto, para hacer un poco resumen de impacto por plazos, si juntamos las piezas, en el corto plazo tenemos que en 2025-26 lo que tenemos que hacer es revisar cómo estamos facturando, hacer un diagnóstico fiscal de ingresos y decidir si queremos aprovechar este tiempo para ordenar esos Word, Excel, todo lo posible, ¿vale? A medio plazo, en 2027, si finalmente mañana se convalida el Real Decreto Ley, los sistemas informáticos de facturación tendrán que estar plenamente adaptados y aquí será ya muy difícil seguir funcionando con soluciones improvisadas de Word, Excel y demás. Y a largo plazo, como os decía anteriormente, cuando se apruebe el reglamento de facturación electrónica B2B, empezará a correr un plazo de 1 o 2 años que terminará afectando a todas las entidades que emiten facturas
a otras empresas o profesionales, ¿vale? Por eso tiene sentido empezar a hablar de esto cuanto antes y no dejarlo para última hora, ¿vale? A modo de conclusiones y recomendaciones, pues trasladaros, no hay una única receta, cada entidad deportiva es diferente a la de al lado, hay entidades deportivas más pequeñas, medianas y grandes y con mapas fiscales y tecnológicos muy distintos, ¿vale? Por tanto, el retraso a 2027 sí que nos da tiempo, nos da oxígeno, pero no deberíamos dejarlo al aire, sino traducirlo en ponernos a trabajar desde el día de mañana. Las decisiones clave que tenemos que tomar en los próximos 2 o 3 años son con qué medio facturamos, qué nivel de digitalización buscamos, cuándo y cómo nos adherimos a Verifactu y qué solución de factura electrónica B2B, llegado el momento, eso sí que se posterga más en el tiempo, vamos a utilizar, ¿vale? Y sobre todo que esto no va de cumplir una norma, sino que va de cómo queremos gestionar nuestro club de aquí en adelante, ¿vale? Si lo queremos agarrarnos a métodos tradicionales o queremos dar ese paso, como os decía al comienzo, de digitalizar el club en la medida de lo posible y realizar automatización de muchos de nuestros procesos, ¿vale? Como recomendaciones, seguramente muchos ya trabajáis con asesorías y despachos, pues apoyaros en ellas. Van a ser pieza fundamental en este trasvase. Y en lo que respecta a las federaciones, agrupaciones y asociaciones, van a jugar un papel muy importante también, lo que os digo, agarraros a todas formaciones que podéis existir como esta o a cualquier sinergia que pueda haber canalizada a través de asociaciones como GEDA, ya que es posible que más en el corto plazo que en el largo se establezcan negociaciones para soluciones sectoriales o formaciones conjuntas o negociaciones para paquetes de software de manera mancomunada, o sea, apoyaros en todo lo que podáis en este tipo de asociaciones, ¿vale? A un proyecto o a un avance normativo como este, ningún club debería enfrentarse en solitario, ¿vale? Y ahora si tenéis alguna pregunta o han trasladado alguna pregunta en el chat, he tenido que correr un poco con la presentación, también os lo digo porque era bastante extensa, tampoco quería enrollarme con la parte normativa y sí dejar un pequeño turno de preguntas. Vuelve a aparecer lo del guión, ¿vale? Vale. Venga, pues vamos con la parte de preguntas y haremos un cierre al final. Pues bueno, he sacado aquí 3 o 4 apuntes que comentaré al final. Por aquí AMC decía que si enero de 2027 también es para los clubes deportivos sin ánimo de lucro. Y Héctor, ya si quieres responder con algo más de detalle, pero bueno, ya has contestado que sí. Sí, en este caso la fecha para los clubes es un símil a esta diferencia. Se traslada en principio para enero de 2027, o sea que en principio tiene que tomar esa fecha como referencia, sí. Vale, ahora justo que comentaba que estábamos con esta pregunta, quería yo también hacer apuntar esto, ¿no? Que la facturación electrónica no implica que lo que ahora no estemos facturando lo tengamos que facturar, ¿vale? Es decir, lo que implica es que lo que estamos facturando tenemos que facturar de forma electrónica, pero no implica ninguna otra obligación. No implica que cambiemos la forma de facturar con nuestro club más allá de lo que es presentar la factura en Verifactu, ¿vale? Y con los mecanismos que tanto José como Héctor ha explicado, ¿vale? Aquí AMC pregunta que si los clubes que somos organizadores de pruebas en las que cobramos una inscripción, si deberéis de hacer una factura para cada inscripción. Si hasta ahora no teníais que hacerlo, no. Si sí que lo teníais que hacer, entonces
sí que deberéis de hacerlo de forma electrónica, ¿vale? Pero no cambia la forma en la que tenéis que hacer las cosas. Lo que cambia es que las facturas que presentáis tienen que estar presentadas en Verifactu. Vale, comenta Carlos Ondiviel. Vale, un agradecimiento. Y comenta Rosa, pregunta que cuando un club compra equipaciones deportivas de ropa y las vende a sus socios para ir todos uniformados a precio de coste, si estas ventas deberían de facturarse a nivel individual y enviarse con Verifactu. Lo mismo que antes, es el mismo caso. Si hasta ahora no estabais facturando esto porque un club deportivo sin ánimo de lucro en el que tú puedes hacer un pedido de ropa de, no sé, me lo invento, 3.000 euros y luego eso, digamos, venderlo a los socios, si hasta ahora no teníais la obligación de facturar, seguís sin tener esa obligación de facturar, ¿vale, Rosa? Lo que pasa es que los clubes que sí que la tengan deben de adaptarse a Verifactu. Los clubes, el ejemplo nuestro de Venecia, Rosa, es que nosotros ya veníamos facturando a nuestros clientes esta ropa. Por tanto, como tenemos un sistema informático de facturación, un SIF, sí que estamos obligados a transmitirlo y a comunicarlo a través de Verifactu, ¿vale? Deciros también como apunte que el asumir Verifactu se asume, para que lo entendáis, al inicio de cada ejercicio al inicio de cada año natural, ¿vale? Al inicio de cada ejercicio, desde el 1 de enero, tú te acoges o no a Verifactu, ¿vale? No te puedes acoger a mitad de año o estar 3 meses en Verifactu y al segundo trimestre salirte. Es decir, el compromiso es, para que me entiendas, con la agencia tributaria de manera anual con el año natural. Ok. También pregunta por aquí Manuel Pérez si Verifactu, si solo aplica a los clubes para tema de ingresos. Sí, No, correcto. o sea, no es que se aplique a clubes para tema de ingresos, aplica a clubes para tema facturas. Es decir, las facturas que vosotros emitís, Eso es. si las emitís, son las que tenéis que emitir de forma electrónica. Respecto a facturas recibidas, son facturas que os emiten a vosotros. Los emisores de esas facturas las deberán de presentar electrónicamente. Eso es, correcto. Vale, y dice, y por último, si un club organiza un torneo, si es obligatorio facturar lo mismo de antes, si es obligatorio facturar la inscripción, exactamente lo mismo. Es decir, si a vosotros piden una factura y antes hacéis una factura, pues esa factura deberá ser presentada electrónicamente. Si al club les sirve con un recibo de inscripción, porque el club que os lo solicita le sirve eso ya dependerá de si les sirve. Si les sirve, perfecto. Si tenéis que hacer una factura, entonces la tenéis que presentar electrónicamente. ¿Vale? Vale. José dice, si un club tiene un RP que se ha creado él mismo, ¿también está obligado? Sí, claro. Sí, Si vosotros facturáis, efectivamente. es un sistema informático de facturación, a todos los efectos. Sí. Eso es. Eh, También preguntan si Verifactu ya lo tenemos implantado en nuestra plataforma de facturación. Cuando haya que hacer factura electrónica, ¿se podría implantar también en nuestra plataforma o deberá hacerse en otra plataforma? No entiendo bien, pero entiendo, no sé si tú lo entiendes, Héctor. Yo entiendo que lo que dice es que si Verifactu ya lo tiene en su plataforma de facturación, entonces no habrá que, o sea, lo único que tendrán que hacer será No, utilizarlo, ¿no? seguramente el proveedor de software tendrá que implantaros un módulo de Verifactu para poder hacer esa conexión, esa transmisión con agencia tributaria, ¿vale? En nuestro caso de Estadi en Venecia, nosotros trabajamos con un proveedor que se llama GPA Soft de Barcelona, el cual, entre todos los módulos que tiene, contabilidad, socios y demás, uno lo dedica exclusivamente a Verifactu para poder realizar esa conexión, esos envíos a agencia tributaria, en el plazo de los 60 segundos que os comentaba antes. Vale, y Héctor también pregunta si va a ser obligatorio adherirse a Verifactu si es una agrupación deportiva sin ánimo de lucro, pero optas a subvenciones públicas, depende. Si para optar a esa subvención pública necesitas presentar una factura de algo, esa factura la vas a tener que tramitar y firmar electrónicamente, ¿vale? Es decir, que sí, si necesitas facturar, o sea, si necesitas para optar a esa subvención pública, necesitas presentar facturas,
sí, esas facturas van a tener que estar tramitadas electrónicamente. Si no necesitas presentar facturas, entonces no. No hace falta. Igual solo necesitas presentar un justificante de ingreso como que has organizado un evento y has recibido 3.000 euros en inscripciones o 15.000, no lo sé. Si tú con presentar el justificante de ese ingreso es suficiente, perfecto. Si tienes que facturar o presentar una factura, entonces sí que electrónicamente lo vas a tener que tramitar, ¿vale? Vale. El método de emitir facturas, ya que son pocas al año, es mediante un Excel, no. O sea, aquí sí quieres comentar tú, Héctor, aunque ya has comentado esto antes. Sí, ¿qué dices? Sí, sí. Eh, si son pocas facturas al año, Héctor López, podrías conservar la Excel, lo que os comentaba antes en la presentación, siempre y cuando no sea una Excel automatizada, que no lleve fórmulas, que no sea una gestora de facturas, para que me entiendas. Simplemente guardes la factura como un documento único e inalterable. Pero lo que, tal y como os comentaba, va a existir mucho riesgo de continuar con estos sistemas, ¿vale? O sea, que ir pensando en pegar ese cambio digitalizado a un programa de facturación o, en su defecto, utilizar la aplicación gratuita de agencia tributaria si son poquitas facturas al año. Ujú. Vale. Y por último, los últimos mensajes que tenemos son de Media Milla Sport Club, que dicen, sí, en el caso de que solicitemos subvenciones públicas en que nos afectan, nosotros no facturamos. Para justificar subvenciones, presentamos facturas que hemos pagado. Si tú para... Facturas que pagas son facturas recibidas, no emitidas. Efectivamente, efectivamente. Si son facturas recibidas, esas facturas te las han tenido que presentar. Eso Pero es. insistimos, las facturas que vosotros emitís son las que tienen que estar presentadas electrónicamente. Las que recibís también, pero de las que recibís no os tenéis que preocupar. Os tenéis que preocupar de las que emitís vosotros. Eso es correcto. Vale. Isabel dice, necesitamos presentar facturas de alojamiento y combustible para las subvenciones. Es lo ¿Tenemos que mismo. exigir factura electrónica? Efectivamente, las facturas de alojamiento y combustible, si son facturas, tendrán que ser presentadas electrónicamente. Lo que pasa que aquí, Héctor, ya no sé, o sea, este tipo de tickets, Eso ya dependerá de la entidad que emita las eh, facturas o de la empresa eso que emita es de los emisores de la factura. Es decir, aquí, Isabel, esas facturas de las que tú nos hablas son facturas que vosotros presentáis que os han emitido. Pues los responsables de esto son los que os lo emiten. ¿Vale? eso. Es decir, no es que tengáis Dependiendo que de la, exigir, es que ellos ya saben que van a tener que emitirlo así. tener en cuenta que dependerá de las exigencias de las subvenciones. Fede también sabe mucho de esto. Yo estuve también trabajando en federaciones y en muchas de las ayudas y subvenciones sí que solo te requieren las partidas de gastos, esas facturas recibidas de alojamientos, manutención, combustibles y demás, pero en otras subvenciones también te piden que hagas esa pequeña cuenta de explotación y les presentes facturas emitidas por tus ingresos. Ahí es cuando sí que entraría eh, en juego esta parte de emisión de facturas. Y lo que te digo, si son pocas facturas, se pueden mantener métodos tradicionales, pero como veis, va todo encaminado a que os digitalicéis y utilicéis o la herramienta de Verifactus si son poquitas facturas al año o un software de facturación electrónica. Perfecto. Venga, y vamos con la última tanda de preguntas. La primera webinar pregunta si un club recibe donaciones, estas ya se declaran a la agencia tributaria. Extendiendo el certificado de donación, hay que hacerlo a través de Verifactu, No, en principio no, no es una factura. no es una factura. Lo que hacéis correctamente extendiendo ese certificado de donación, que es lo que la ley dice, para que el destinatario tenga ante agencia tributaria un justificante, pero no necesitarías hacer comunicación. En principio, desde mi punto de vista, ninguna. Luego Manuel Pérez, penúltima pregunta, dice, en el caso de que un club solo ingrese por cuotas de actividad, es decir, que en principio no factura, ¿recomendáis no obstante darse de alta en el sistema aunque en principio no se vaya a hacer uso? Depende del volumen. Claro, Si depende de emites si lo vas a necesitar o no. depende del volumen si emites
un gran número de cuotas de actividad, esas facturas estarán exentas de IVA por el artículo 20.1, pero si te ayuda a poder remesar luego las facturas a tus clientes, a remesar esos cargos a tus clientes, yo sí que te animo a que tengas un software de facturación electrónica y por ende, Benefactu. Pero si no, lo que te digo, si el volumen es poco, yo trataría de mantener el sistema porque no se te exige en ningún momento de emitir las facturas con un Word o con un Excel, con el método tradicional. Ahí tienes que valorarlo, como os decía antes, con ese diagnóstico. Y por último, y ya haremos el cierre del webinar, José pregunta si optas por no Verifactus y las facturas que generes tienen que estar en formato XML o con formato PDF con su hash correspondiente, vale. Eso sabrá José más de ello, de la parte técnica, pero en principio yo creo que con el formato XML sería suficiente. Agencia tributaria, si tiene un PDF que detrás tiene un hash, bueno, pues también podría ser válido. Yo creo que serían válidos ambos casos, José. Yo diría que también, que ambos casos son igual de válidos. Sí que es verdad que durante un tiempo, hace ya un poquito de tiempo, cuando se implantó lo del el facturar, se generaba ese XML había una aplicación que te permitía, que te ponía en un lateral, si no recuerdo mal, el hash y te generaba automáticamente el PDF, si no recuerdo mal. Pero diría que ambos formatos son igual de válidos, porque los dos se generan a partir del grosso primero de la factura primera que se haga, pues sea un Excel o lo que sea, y a partir de eso formaría ese XML y el PDF. O sea que entiendo que con tener ambos o cualquiera de uno de ellos es suficiente. Muy bien. Bueno, pues Oye, vamos con... Carlos, Sí. sí, antes de que vayas a hacer el cierre, yo simplemente por enfatizar alguna cosa, ¿no? Vuestras explicaciones han estado de 10, porque habida cuenta de todas las preguntas que ha habido. Además, si la explicación ha sido buena, las preguntas han sido muy buenas también, porque al final cada uno tiene su propia realidad, cada entidad deportiva aragonesa tiene su día a día, sabe un poco también qué influencia tiene respecto de las gestorías, quiénes hacen las cosas un poco por su cuenta, quién ya va un poquito más avanzado en este camino, ¿no? Pero si os fijáis, hay algunos que han preguntado por la venta de ropa, otros han preguntado por el tema de las inscripciones, otros por las cuotas. Tampoco ha salido, por ejemplo, lo que se factura como alquiler, por ejemplo, clubes deportivos que tienen instalaciones propias o incluso que son de titularidad del ayuntamiento, pero que se gestionan por su parte y que están alquilando espacios deportivos y que también tienen que emitir facturas, ¿no? O, por ejemplo, que arriendan un local que luego se convierte en un bar. O sea, que al final son muchísimos ingresos y son realidades muy diferentes. Como bien habéis dicho, unas están sujetas a facturación y otras están exentas de esa facturación, como por ejemplo pueden ser esas cuotas o esas inscripciones, ¿no? Me pareció también muy importante el entender que también todo este sistema de facturación es para la gestión de los ingresos. Es decir, que al final los gastos, no, pero para tú ingresar tienes que someterte a este Verifactu, que no deja de ser, yo lo he entendido como una pasarela de pago, ¿no? Es que al final tú tienes tu sistema integral de gestión de facturas, tu software de gestión, pero luego haces una pasarela de pago que te va directamente a la agencia tributaria, ¿no? Y bueno, me ha parecido muy interesante y por mi parte hacer esa pequeña reflexión de que ha estado, creo que muy bien cómo lo habéis enfocado y también muy, muy inteligentes y muy acertadas las preguntas que han hecho y que seguramente si estuviéramos más tiempo se harían muchas más preguntas, ¿no? Muy bien. Pues gracias, Jesús. Nada, simplemente deciros que, bueno, esto va a suponer un reto importante. Desde luego, nos consta que ha habido empresas que han tenido que hacer un esfuerzo de cientos de miles de euros y supongo que algún milloncejo habrá caído por ahí en alguna muy, muy, muy grande. Seguramente en entidades de un tamaño más pequeño como podamos ser nosotros, pues supone un esfuerzo, pero mi consejo sería que no tardéis, el mismo que ha hecho Héctor, que no tardéis en hacerlo. Tenéis todo este año todavía. Em, y el consejo de no tardéis viene en base a dos cuestiones. Una,
cuanto más tardéis al final, más tapón habrá. Digamos, si necesitáis de alguien externo que os ayude, más tapón de trabajo va a tener. Y dos, probablemente sea más caro también, porque igual aprovechan este año para ir subiendo precios en ciertas cosas y bueno, si os vais adaptando antes, pues bueno, igual os cuesta un poquito menos, dependiendo de qué sistema utilizáis o si utilizáis una consultoría externa o lo que sea, ¿no? Quedarme también con el tema de que no implica más obligaciones, es decir, la obligación es que la única obligación que implica es que todo lo que facturéis tiene que ser firmado en Verifactu. Fin. No hay que facturar lo que no se facturaba, convertir en factura lo que hacéis como recibo o como justificante, ni nada así. Y que solo os tenéis que preocupar de las facturas que vosotros emitís. Las que recibís, se tiene que preocupar el emisor, ¿vale? Penúltima conclusión, bueno, esto tiene una parte positiva. La parte positiva es que las administraciones, bueno, Hacienda en concreto va a ser mucho más eficiente gracias a que va a tener todas las facturas, es decir, cualquier solicitud, cualquier necesidad de información no tiene que pediros facturas ni a vosotros, ni a vuestra gestoría, ni nada. Es decir, esto le va a dar una velocidad a ciertas cositas, pues muy importante y muy positiva, ¿no? Seguro que también esta necesidad de cambio nos hace también evolucionar positivamente. Y por último, pues deciros que desde GEDA Aragón, de la que Jesús es presidente y yo soy miembro de la junta directiva como vocal, pues más adelante, si consideramos que esto sigue siendo un problema, volveremos a poner en marcha alguna otra em, webinar o sesión o lo que sea para volver a tocar el tema. Y también deciros que bueno, que en gedaragón.com tenéis información sobre nuestra asociación y que podéis revisar nuestra página web, interesaros, animaros a que os hagáis socios porque hacemos muchas jornadas muy interesantes y nada más que decir. No sé si tú, bueno, agradecer a Héctor y José la masterclass que nos han dado y no sé si Jesús o Fede queréis añadir algo para cerrar. Sí, yo simplemente, bueno, agradeceros a los tres, a José Manuel, a Héctor y a ti, Carlos, que, bueno, pues el compromiso que habéis tenido para poder preparar esta webinar, que no es de un día para otro, que sabemos que lleváis ya más de unos meses preparándola y que, bueno, pues que desde la Dirección General de Deportes os lo agradecemos, el que GEDA siga planteando sesiones funcionales y atractivas, en este caso, estas sesiones, que como bien decía Héctor, aparte de que las entidades, en este caso asociaciones, clubes, entidades sin ánimo de lucro, se van a tener que ir adaptando, nosotros en nuestras convocatorias de subvenciones también tendremos que adaptarlas a estas nuevas sistemas de verificar y de controlar el tema de facturaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todos nos tendremos que poner al día y, por supuesto, ponerse al día significa agilizar la administración, ¿vale? Una administración que muchas veces es muy burocratizada. Vamos a intentar ser más flexibles y más ágiles a la hora de gestionar ámbitos como lo que comentabais, ayudas. Y por lo tanto, yo desde aquí, desde la Escuela Aragonesa del Deporte de la Dirección General, bueno, pues a daros un agradecimiento extensivo a todos los asistentes, que la verdad es que, bueno, ha habido un poder de convocatoria muy importante y eso nos alegra y nos gratifica y sobre todo, bueno, pues a GEDA en manos de Jesús y, bueno, pues como Carlos, que también está de vocal, pues, bueno, pues todo el trabajo que estáis haciendo que es ingente y que, bueno, pues ahora toca estos días un poco de descanso, como hablábamos al principio. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Despedimos. Gracias también por haber cumplido los tiempos tan rigurosamente. Hemos clavado la hora, la webinar. Ha sido una hora intensa, que es de lo que se trataba. Se han aportado mucha información. Yo creo que también resultó muchas dudas. Y tenemos además también la transparencia por parte de los tres ponentes, que os han aparecido ahí todas las direcciones electrónicas para que os podáis poner en contacto con ellos para cualquier duda. Y compartiremos el vídeo, tal y como hemos dicho, a través del correo electrónico y en nuestro canal de YouTube. Así que, Fede, director de Dirección General de Deportes, tres panelistas y ponentes. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego.